Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola. ¿Me escuchan bien entonces? Sí, profe, se le escucha bien. Bien, genial. Bueno, chicos, ahora vamos a continuar vieron que empezamos la clase pasada con endocrino, pero endocrino es largo y además habíamos empezado un poco tarde, así que no llegamos a desarrollar todo el tema, nos faltaban algunas glándulas. Habíamos quedado, si mal no recuerdo, habíamos alcanzado a ver tiroides, ¿sí? Así que vamos a continuar. Lo voy a ir pasando hasta que lleguemos a tiroides. Y nos faltaba, yo decía suprarrenal y pineal nada más, pero no, nos falta también paratiroides. Paratiroides no alcanzamos a ver, ¿no? La clase pasada. No, profe. No, Llegamos a profe. ver tiroides así apuraditas. Habíamos llegado acá a ver tiroides. Vimos la estructura histológica de la tiroides, que su unidad funcional era el folículo tiroideo, y el folículo estaba compuesto por células cúbicas, ¿sí? Cuadraditas, que eran las células foliculares. Y estas células eran las que producían la hormona tiroidea, ¿sí? La hormona T3 y T4, triyodotironina o tiroxina y tetrayodotironina o tiroxina, ¿sí? Que es lo mismo. Y además habíamos visto que esta glándula, además de tener estos folículos, con estas células foliculares que producían hormona tiroidea, dentro del folículo había un coloide que en los preparados se ve así rosado, bien acidófilo, que era una globulina, que es una proteína que se unía a la hormona tiroidea para poderla transportar a la sangre, ¿sí? Entonces, es una globulina que como se une a la hormona tiroidea se llama tiroglobulina. Y además de esas células y esas hormonas que eran las más importantes, digamos, las principales, no las más importantes, pero sí las principales de la glándula tiroides, también teníamos otra hormona, que ¿se acuerdan cuál era? ¿Se acuerdan cuál es la otra hormona que produce la glándula tiroides? Calcitocina, puede ser algo así, profe. Sí, muy bien. Calcitocina o calcitonina, que está producida por otra célula, no la del folículo, sino la célula C o célula parafolicular. Se decía parafolicular porque se creía que estaba como afuera del folículo. Ven que se la ve como si estuviera fuera del folículo, pero miren acá la marcan en el preparado. Ahí tenemos las células foliculares, a ver si acá hay alguna parafolicular. Ahí se ven como si estuvieran fuera del folículo y se les llamaba parafolicular. Pero después se vio con otros métodos, con microscopía electrónica, que esa célula quedaba envuelta dentro de la membrana basal del folículo, ¿sí? O sea que sí era parte del folículo. Por eso se la llamó célula C o célula C que produce calcitonina, ¿sí? La calcitonina o tirocalcitonina es una hormona que va a actuar en el metabolismo del calcio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos tejido óseo que veíamos que también actúan sobre el tejido óseo, sobre la resorción? Dos hormonas, la paratormona y la calcitonina, bueno, eran estas, ¿sí? La calcitonina es antagonista de la paratormona, ¿qué quiere decir? Que produce el efecto opuesto. ¿Sí? Entre estas dos hormonas, la calcitonina y la paratormona, que es la hormona que produce la glándula paratiroides, regulan la calcemia. ¿Qué es la calcemia? La cantidad o la concentración en realidad de calcio en la sangre. ¿Sí? La función principal de la
calcitonina es disminuir la calcemia, por lo cual, si es antagonista de la paratormona, la función de la paratormona, ¿cuál va a ser? Absorber calcio. La función de la paratormona va a ser elevar el calcio en la sangre. La calcitonina lo disminuye en la sangre y lo deposita más en los huesos y en otros órganos. Y la paratormona lo aumenta en la sangre y para eso lo saca de los huesos. ¿Sí? Y actúa en los huesos, en el riñón, en el intestino. ¿Sí? Ya vamos a ver. Entonces empezamos a ver ahora la glándula paratiroides. La glándula paratiroides está ubicada por detrás de la glándula tiroides. A ver, me voy a volver al gráfico donde se veía la glándula tiroides, ahí. Esto que vemos así de color más oscuro, nada más que esto estaría atrás de la glándula, así se ubican las paratiroides, ¿sí? Que pueden ser 4 o 6, puede haber 2 pares de cada lado o 3 pares de cada lado. ¿Sí? Son pequeñitas y se ubican inmediatamente por atrás de la glándula tiroides, ¿sí? Puede haber el número de, a ver, esperen un minutito. Bueno, estamos entonces con la paratiroides. Decíamos que se podían encontrar el número de 2 a 6, son pequeñitas y se encuentran por atrás o las podemos encontrar inmediatamente pegadas en la parte de atrás de la glándula tiroides. Y que son glándulas o órganos parenquimatosos, o sea, macizos, por lo cual no se los describe como órganos huecos, venimos describiendo estas glándulas como órganos parenquimatosos, y todos estos órganos tienen una cápsula, que es la cápsula de tejido conectivo, ¿sí? Eso, están envueltos por cápsula de tejido conectivo. Tiene muchos vasos, estroma, ¿se acuerdan que era la parte, digamos, lo que formaba el órgano, pero que no daba la función principal? La función principal se la daba el parénquima. El parénquima que tenía siempre las células que le daban la función al órgano, ¿sí? En este caso el estroma es tejido conectivo y vasos sanguíneos. Y el parénquima, o sea, las células que le dan la función a esta glándula, las glándulas paratiroides, son dos principalmente. Una célula que se llama célula principal, que es la que va a producir, ahí tenemos las células principales, son más claritas, y las células oxífilas o oxífilicas tienen un citoplasma más pálido, ¿sí? Más rosa, como vemos ahí. Las células principales son las que producen la hormona paratiroide, que es la que regula la calcemia o el calcio en sangre junto con la calcitonina. ¿Sí? En realidad, dijimos, tienen efectos opuestos, pero entre las dos mantienen el equilibrio. Si está bajo el calcio en la sangre, se va a activar la paratormona para poderlo elevar y mantenerlo en un nivel normal. Y si está elevado el calcio en la sangre, se va a elevar o se va a secretar la calcitonina, que su efecto es disminuir el calcio en la sangre para encontrar un nivel normal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El calcio tiene valores normales en los que debe mantenerse medianamente para que funcione todo bien. Si lo tengo muy elevado puede ser perjudicial para la salud, entonces se pone en práctica esta hormona, la paratiroides, la calcitonina, que lo va a disminuir. Y si lo tengo muy disminuido, también es perjudicial para la salud, por lo cual se va a poner en práctica la liberación, o se va a estimular la liberación de la paratormona,
que está producida por estas células, las células principales de la glándula paratiroides, y que lo que va a hacer es elevar el calcio en la sangre. ¿De dónde lo va a sacar? Lo va a sacar de los huesos, ¿sí? Va a estimular la resorción ósea. ¿Se acuerdan que la resorción ósea era, se acuerdan el osteoclasto que comía huesos y se liberaba el calcio que había ahí en esos huesos y se lo llevaba a la sangre, ¿sí? Ese es uno de los mecanismos por los cuales la paratormona tiene para elevar el calcio en la sangre. Otro mecanismo es en el riñón. Lo que evita es que se pierda calcio por orina, ¿sí? Entonces lo recapta, ¿sí? Lo filtra y lo vuelve a la sangre. No lo deja salir por la orina. Y también lo hace el mismo trabajo con el tubo digestivo, ¿sí? Una recaptación de calcio. Lo vuelve a absorber y lo vuelve a llevar a la sangre. No deja que se pierda. Entonces, con esos tres mecanismos lo eleva el valor del calcio hasta llegar a un valor normal. Y después tenemos otras células que son las, ya dijimos, las oxífilas. Las oxífilas, miren acá la diferencia, estas son más oscuras, tienen un citoplasma más basófilo, y las oxífilas son como más grandes, y el citoplasma es más rosado, ¿sí? Acá tenemos varias oxífilas, y acá tenemos muchas principales. Estas son las que producen la paratormona. Y las oxífilas, ¿qué función tienen? Las oxífilas se cree que son como las células en reposo, que según la necesidad se pueden activar y convertirse en principales y producir paratormona. Son como, digamos, como si fueran células de reserva, ¿sí? Están inactivas, pero si fuera necesario se activarían. Y además de la glándula paratiroides se puede encontrar mucho tejido adiposo, que vemos acá, estas células en blanco que no se tiñen, en el tejido adiposo. Recordemos que la glándula paratiroides, a medida que pasan los años, cuanto más grandes somos, empieza a perder las células principales y las que cumplen la función, y las oxífilas, y empieza a ser reemplazado por tejido adiposo, ¿sí? Entonces, cuanto más grande o cuanto más edad tenemos, vamos a tener menos células que produzcan paratormona y vamos a tener más tejido adiposo, ¿sí? A la larga, esta glándula es reemplazada por el tejido adiposo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Me puedes repetir lo último? Que se me cortó ahí. Lo último era que es una glándula que tiene mucho tejido adiposo, y cuanto más edad tenemos, cuando más grandes somos, más tejido adiposo hay. Es como que con el tiempo se empieza a perder un poco, digamos, las células que producen la paratormona y es reemplazada por tejido adiposo. Gracias, profe. Bueno, vamos a pasar ahora a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es compleja porque tiene muchas estructuras que hay que describir y tiene distintas funciones cada una de sus partes, ¿sí? Principalmente vamos a empezar por ubicarla, ¿dónde la encontramos? Porque medianamente cuando uno habla de la glándula tiroides, la mayoría sabe dónde la encuentra, sabe dónde está. Pero cuando hablamos de la glándula suprarrenal, a lo mejor la asociamos, porque como se llama suprarrenal, la asociamos más o menos con la ubicación de los riñones, pero bueno, no es una glándula común. Esta es una glándula par, ¿sí? Se encuentra de los dos lados, es triangular, aplanada, y se va a encontrar en el polo superior del riñón, ¿sí? Una glándula que la vamos a encontrar en el polo superior del riñón, y está envueltita en la grasa que cubre el riñón, que se llama grasa perirrenal, ¿sí?
Cubierta, por supuesto, como toda glándula, por tejido conectivo. Y su parénquima, o sea, las células que cumplen la función, está dispuesto en dos, en corteza y en médula. ¿Se acuerdan como vimos a los órganos linfáticos? Que por ejemplo, el ganglio tenía corteza y médula. El timo, en cada lobulillo tenía una corteza y una médula. Bueno, esta glándula también tiene una corteza y una médula. Y para complicarnos aún más las cosas, esta corteza tiene 3 zonas. ¿Sí? Como vemos acá, todo esto es la corteza, hasta acá. Todo esto, hasta acá. Y esta es la médula. ¿Sí? Lo mismo acá. Este es un esquema y este es un preparado. Todo esto es corteza, hasta ahí. Y esto último es la médula. La corteza se divide en 3 zonas. Una que está cerquita de la cápsula, que es la más periférica, que se llama zona glomerular. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en histología todo lo que es redondeadito lo solemos llamar glomerular? Y todo lo que es redondeado se llama glomerular. Y después tenemos una zona que se dispone como cordones paralelos unos de otros, que es la zona fascicular. Debajo de esta, y antes de llegar a la médula, vamos a encontrar la tercera zona de la corteza, que se llama zona reticular, porque se disponen en forma de red. ¿Sí? Son todas células endocrinas que se van a disponer en la primera zona, en la glomerular, en forma redondeada, como ovillos. En la segunda zona, en la fascicular, cordones paralelos entre sí y separados por los vasos sanguíneos. Y en la tercera zona, en la zona reticular, se dispone en forma de red. Si vamos hacia el centro de la glándula, vamos a encontrar la médula. ¿Sí? Y en la médula tenemos otro tipo de células que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cómo describimos la médula suprarrenal? Empecemos por ver, este sería un corte de la glándula suprarrenal. Todo esto es la corteza, con sus 3 zonas, y esto en el centro es la médula. ¿Sí? Vemos acá la zona glomerular, bien chiquitita acá, bien teñida fuerte debajo de la cápsula. Esta de mayor tamaño es la zona fascicular o fasciculada, y la que tenemos acá es la zona reticular. Esta en el centro es la médula. ¿Sí? Acá vemos lo mismo, la zona reticular y la médula. Acá tenemos la cápsula, la zona glomerular, la fascicular, la reticular y la médula en el centro. Acá vemos a mayor aumento la diferencia donde termina la zona reticular y donde inicia la médula de la glándula suprarrenal. Como dijimos recién, está en el centro y es la porción secretora de catecolaminas. Las células que están acá se llaman células cromafines, porque tienen afinidad por las tinciones de plata. Y estas células cromafines van a producir unas hormonas que se llaman catecolaminas, que básicamente son la adrenalina y la noradrenalina. ¿Sí? Estas son las hormonas del escape, de la supervivencia, las que se liberan cuando tenemos miedo, y que hace que responda mucho más rápido el cuerpo a algunas cosas, ¿sí? Aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la glucemia, hace que tengamos más energía para la huida, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo? El estímulo viene desde el sistema nervioso central, ya dijimos, y es básicamente el temor. Cuando uno siente miedo, porque estas hormonas se liberan tanto cuando estamos ante una situación real de peligro inminente, que si yo, nos están asaltando, nos están agrediendo, hasta
se pone igual, se libera de la misma forma cuando estamos nerviosos por un examen, por ejemplo. ¿Sí? El temor, esa angustia, el sentirse inseguro, le dice al cerebro que hay que estar alerta, que hay que estar a la defensiva, y se libera esta hormona, ¿sí? Que es la adrenalina y la noradrenalina, que se van a liberar acá en la médula de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Estas células se encuentran inervadas por fibras nerviosas simpáticas preganglionares. Está estimulada por el sistema nervioso autónomo. Y como todas las glándulas, estas se disponen en cordones y que siempre están rodeadas por capilares. ¿Sí? Esa sería la médula. Ahora vamos a hablar de cada una de las zonas de la glándula suprarrenal y cuáles son las hormonas que éstas producen. ¿Sí? Dijimos que teníamos 3 zonas, desde periférico a central, la glomerular, que es pequeña, que tiene sus células dispuestas en forma de ovillos o redondeadas, y por eso se llama glomerular. La fascicular, que eran cordones intercalados con los vasos sanguíneos, cordones de células paralelos entre sí, y la reticular también son cordones de células, pero que se van anastomosando unos con otros formando una red. Y vamos a ver la glomerular. Esto es lo que yo les decía, que se ven así como ovillitos o redondeados. Estas a muchísimo aumento, lo pueden ver, bien redondeadas. Se disponen, dijimos, en forma de ovillo, de círculo, de arcos, y a todas esas estructuras en histología las llamamos glomérulos. ¿Sí? ¿Y qué produce? Produce un tipo de corticoide, produce los mineralocorticoides, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo de mineralocorticoide o cuál es el principal mineralocorticoide que produce? La aldosterona, ¿sí? Y esta va a regular un sistema, que ya lo vamos a ver cuando veamos riñón, sistema urinario, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y este sistema regula el equilibrio del agua, de los líquidos y de los electrolitos. Y por consiguiente es el principal regulador de la presión arterial. Miren qué importante. ¿Sí? Entonces, produce mineralocorticoides, la más conocida es la aldosterona y la corticosterona, y la función de esta es la regulación de la presión arterial a través de mantener el equilibrio de los líquidos y de los electrolitos, y actúa junto con el riñón en un sistema que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Que lo vamos a volver a ver. Recuerden esta hormona porque la vamos a volver a ver. Es muy, muy, muy importante. Acá tenemos la zona fasciculada, vista mayor aumento, por supuesto, para que puedan ver más detalles. ¿Sí? Los cordones que dijimos paralelos unos con otros, y en el entremedio vamos a encontrar siempre vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo importante que yo quiero que recuerden de todas estas zonas? ¿Qué produce y cuál es la función, ¿no? Estas células son más grandes, son más claras que las anteriores y se las llama espongiocitos. Se disponen, ya dijimos, en cordones rectos paralelos entre sí, con capilares sanguíneos rectilíneos. A ver, esperemos un ratito. Me están ladrando los perros. Bien. Vamos por qué secreta.
otro tipo de corticoides que se llaman glucocorticoides. Entonces la primera, recuerden, mineralocorticoides, la aldosterona, que regulaba la presión arterial, junto con el sistema renina-angiotensina del riñón. Este es glucocorticoide. ¿Cuál es? El cortisol y la hidrocortisona. Y van a actuar sobre el metabolismo de los glúcidos, de los azúcares, de la glucemia y de los lípidos, ¿sí? También es una hormona que aumenta mucho en situaciones de estrés. Y esta zona de la glándula suprarrenal sí es regulada por la ACTH. La ACTH es la hormona que libera la hipófisis, ¿se acuerdan? Que vimos la clase pasada, que la hipófisis tenía hormonas tróficas y hormonas no tróficas. Las tróficas eran las que actuaban sobre otra glándula. Y una de esas era la ACTH, que se llama adenocorticotrofina. Es una hormona que actúa, estimula o regula la secreción de estos glucocorticoides en esta zona de la suprarrenal, en la zona fasciculada. Guarda que la zona glomerular que vimos recién no está regulada por esta hormona. La otra está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es del riñón. Y esta está regulada por esta hormona, la adenocorticotrofina, que es una hormona que libera la adenohipófisis, específicamente la parte distal, si se acuerdan de la clase anterior. A ver, vamos a la última parte de la corteza suprarrenal. Es larga, la suprarrenal es muy importante, sus funciones son muy importantes, y se la conoce poco generalmente. Vamos a la zona reticular dispone los cordoncitos, pero no paralelos, sino que se van uniendo unos con otros, formando como si fueran una red. Anastomosados, siempre que yo digo anastomosados o anastomosis, son las uniones, ¿sí? Son células más pequeñas, como ya dijimos, se anastomosan entre sí, forman una red, siempre están separados por los capilares, en eso no se van a equivocar nunca en endocrinología. Siempre los cordones celulares están separados por capilares sanguíneos, porque se vuelca las hormonas que se producen se vuelcan directamente a la sangre, a esos capilares que están ahí cerquita, y secretan otro tipo de corticoides que son los andrógenos, ¿sí? Hormonas sexuales, ¿sí? Principalmente estrógenos y progesterona. Y esta zona también es regulada por esta hormona, la ACTH, que es una hormona que deriva de la hipófisis anterior, ¿sí? De la adenohipófisis y la parte distal, y la misma que vimos recién que regulaba la zona fascicular, ¿sí? Entonces la ACTH, que es liberada por la hipófisis, va a regular dos zonas de la corteza suprarrenal. Por eso se llama adenocórtico. Adeno es de la glándula suprarrenal, córtico es de la corteza, ¿sí? Que regula la corteza. Pero no regula las tres zonas, repito, regula dos, la fascicular y la reticular. Porque la glomerular era regulada por otro sistema, ¿sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también regula la presión arterial y que lo hace junto con el riñón. Bueno, y vamos por último, no se me cansen, es la última ya, y la más cortita, la glándula suprarrenal. La glándula pineal, perdón. La glándula pineal es una glándula que se encuentra también en el sistema nervioso central. Se localiza en la parte posterior del tercer ventrículo, bien arriba, en el encéfalo, y está envuelta por una de las meninges, que es la pía madre, ¿sí? Está dividida en lobulillos irregulares,
Y dice acá que se origina en el neuroectodermo, que ese es el origen embrionario. Eso no los voy a molestar mucho a ustedes, porque eso se nos complica más, pero no hay problema. Sí tenemos que saber que sus células parenquimatosas, dice acá, que son las células que tienen la función, se llaman pinealocitos, ¿sí? Y además podemos encontrar depósitos de calcio, así miren, en esa glándula, que se llama arenilla cerebral, ¿sí? Que es justamente acúmulos de calcio orgánico. Acá vemos la imagen es de los pinealocitos, las células que componen la glándula pineal. Y esta glándula también es poco conocida. Esta glándula antiguamente se le llamaba también el tercer ojo, ¿sí? Porque tiene que ver, es estimulada o es muy influida por la fotoperiodicidad. Tiene que ver que, digamos, es regulada por los ciclos de luz de día y noche, ¿sí? Porque está conectada directamente con la retina. Y es muy importante para que esta glándula funcione bien que se cumplan estos ciclos, ¿sí? Que se duerma de noche y que se esté vigil y atento de día, ¿sí? Es muy importante que se pueda dormir de noche. Vieron que por más que ustedes duerman de día, no se recupera el sueño ni el cansancio, no se recupera tanto el organismo como cuando se duerme correctamente en la noche. Tenemos todo, digamos, una explicación biológica para esto, y una de esas es esta glándula, la glándula pineal, que trabaja con la fotoperiodicidad, ¿sí? Periodos de día y noche. ¿Qué función tiene? Secreta la melatonina, ¿sí? La melatonina la habrán escuchado en las propagandas, en los comercios, que se usa para dormir, ¿sí? Para conciliar el sueño. Es una hormona que da la glándula pineal, y justamente como se relaciona con los ciclos día y noche, de noche se libera la melatonina que produce, digamos, el inicio del sueño. ¿Profe? Sí, ¿La arenilla cerebral tiene alguna función específica no, o no, no? al contrario, digamos, es perjudicial cuanto más arenilla cerebral hay. Y se va juntando a lo largo de la vida y también por malos hábitos, y va predisponiendo a mal funcionamiento de la glándula, en realidad. Es algo que se puede ver, pero que, digamos, no ayuda al buen funcionamiento de la glándula. ¿Vieron como cuando juntan arenilla del riñón o de otros órganos? ¿Sí? Es un depósito de calcio que es perjudicial para la glándula. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe, gracias. Lo que sí dan la función son las células, que son los pinealocitos, y que van a secretar esta hormona, que es la melatonina, que además también, además de que participa en el ciclo del sueño, produce decoloración de la piel, inhibe la formación de hormonas sexuales, ¿sí? Por lo cual puede haber disminución de la libido en estos casos, infertilidad inclusive. Y como dije recién, se conecta directamente con la retina, por lo cual está muy influida por la fotoperiodicidad, ¿sí? También se le relaciona mucho con las emociones. Sobre todo las emociones, tiene que ver a veces con cuadros depresivos, ¿sí? Cuando está funcionando mal esta glándula. Y la principal es el sueño nocturno. Para que esto funcione, es que se debe cumplir el sueño nocturno, ¿sí? A veces ustedes son jóvenes y por ahí nosotros
Por ahí habrán escuchado desde niños que les dicen que tienen que dormir de noche, que tienen que dormir de noche, que no es lo mismo. Hay gente que les rinde más estudiar de noche, o hay gente que trabaja de noche, como nosotros que hacemos guardia, pero todo eso va afectando a la salud y va afectando, entre otras cosas, a esta glándula que es la glándula pineal. Sí, al principio se estudió mucho en lo que eran las azafatas de vuelos internacionales, que por ejemplo perdían el ciclo de noche y día, porque por ejemplo salían de un lugar de día y como llegaban a otro extremo, llegaban de día de nuevo, ¿sí? Es como que no llegaban a tener el ciclo noche y día y se comprobó, por ejemplo, esterilidad en esas pacientes y tendencia a patologías psiquiátricas. Así que bueno, se empezó a estudiar mucho esta glándula. Todavía se conoce poco, queda mucho por aprender de la glándula pineal, pero principalmente se conserva la salud de esta glándula cumpliendo el sueño nocturno. Bueno, pequeños. A mí me gusta mucho endocrinología porque, aunque no parece, esos pequeños órganos regulan toda nuestro funcionamiento y inclusive las emociones. ¿Sí? Todas estas glándulas tienen que ver con las emociones también. ¿Alguna duda sobre este tema? Es No, difícil, profe. es complejo, suele costarle un poquito aprenderlo, pero traten de hacerlo relacionando siempre con la función, ¿sí? Lo que les tiene que quedar como concepto es cuáles son las células que son las que tienen la función importante y cuál es la función, ¿sí? En sí. Relacionen siempre con la función, no aprendan de memoria las cosas. Bueno, pequeños, los dejo entonces. Hemos terminado con glándula. Glándula es largo. Si hay dudas, no hay problema. Yo les acepto las dudas. Las pueden mandar en el foro, las pueden mandar en el grupo de WhatsApp. No hay problema, ¿sí? Sé que es complejo este tema. Por ahí cuando lo estén leyendo, lo estén estudiando, les va a surgir dudas. Ya vamos a subir toda la información. Estamos un poquito atrasados con eso, porque estoy teniendo muchos inconvenientes con la compu, pero ya vamos a actualizar la plataforma con toda la información, y la clase que viene vamos a ver aparatos respiratorios, ¿sí? Nos queda el último esfuercito del año, ya les queda la última parte, nos queda aparatos respiratorios, nos queda digestivo, es larguito, renal, y nos queda los reproductor femenino y masculino, y estaríamos terminando, si no me equivoco. Pero es No, largo esta parte. no me asuste, profe. Es larga esta parte, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Por eso no me quería atrasar con las, con las clases, que lo llevemos al día. Si no, no nos va a dar el tiempo. Bueno, pequeños, los dejo, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Profe, Sí. perdón que le interrumpa, pero la clase pasada usted habló sobre que había chicos que desaprobaron el segundo parcial y dijo que iba como que a darnos algo, no sé si un trabajo, una tarea, No, para que podamos tener buena, en para que realidad, no nos vaya, no sé cómo explicarme, pero sí, sí, dijo sí, algo sí, así. sí, me acuerdo. En realidad lo que quiero es apoyarlos, ¿no? Para que no les... Primero sí o sí tienen que... lo van a tener que recuperar con un examen, sí o sí, porque así está programado en la cátedra. El examen seguramente va a estar entre mediados o fines de octubre, suelen poner, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Al examen. Y entonces lo van a recuperar con el examen sobre los mismos temas que se rindió, ¿sí? Pero lo que yo quería es que después se comunican conmigo si quieren, o armen un grupo aparte, para apoyarlos, para ir viendo que mientras van estudiando, me digan con qué temas tienen dificultad. Total, las clases están grabadas, las pueden ir viendo de nuevo, y si alguna duda les surge, me avisan. La idea es ayudarlos para que cuando lleguen a recuperar, lo hagan con éxito, ¿sí? No se queden, porque así pueden rendir inmediatamente ahí el final, cerquita, porque histología es una materia que si ustedes dejan pasar un tiempo se olvidan mucho. Entonces por ahí les conviene
Cada uno maneja sus tiempos, ¿no? Por supuesto, este es un consejo. Rendir ahí nomás que terminan de cursar, porque si ustedes la dejan para febrero, por ejemplo, por ahí se olvidan mucho, les cuesta mucho volver a arrancar. Ah, bien, profe. ¿Y sabe cuándo sería la fecha exacta en octubre del recuperatorio de segundo examen? Ahora no O la como... tengo, pero seguramente la tengo en la plataforma, me voy a fijar después y cualquier cosa les aviso, ¿eh? Porque así ya vamos viendo y yo les voy diciendo que vayan, cómo van a ir estudiando para que lleguen, porque no se olviden que tienen que primero aprobar también esta etapa para que no tengan dos recuperatorios, ¿sí? Enfocarse en esta y paralelo tienen que ir estudiando el parcial que reprobar. Las dos cosas, por eso es que los quiero ayudar, para que no se Ah, les haga bien, tan profe. pesado. Bien, bien, bien. Porque inmediatamente Gracias. va a hacer este examen y poner, seguramente suele pasar así, es este examen y a la semana ya empiezan los recuperatorios. Primero se recupera el primer parcial, después se recupera el segundo parcial, el tercero, y ahí viene el primer final. Hay 2 finales a fin de año y 2 finales en febrero, en los que se pueden presentar. Ah, bien, profe. Muchas gracias. Bueno, Dos finales, profe, 2 mesas. ¿sí? Son 2 mesas serían de Sí, examen. mesas, 2 mesas. Sí, perdón, no es que tengan que rendir 2 finales, sino Ajá. tienen 2 oportunidades para rendir el final a fin de año y 2 oportunidades en febrero. Pero Sí, 2 mesas, no sé, suelen ser fines de octubre una y primeros días de noviembre la otra, una cosa así. Ya me voy a fijar bien, ya tengo las fechas detalladas. Bueno, chicos, si no hay más dudas, los dejo. Profe, disculpe. Sí, ¿Y los recuperatorios son oral o escrito? lo vemos, depende de cuántos son. ¿Sí? Si son poquitos, por ahí se hace oral, y si son muchos, los hacemos escritos. Ya lo vamos a ir Bien, viendo eso. gracias. Sí, Bien. ahí lo vamos a ir viendo. Después armamos, como les digo, grupos de recuperatorios. Es más, generalmente yo tengo así los grupitos, los que tienen que recuperar alguna materia, entonces nos vamos comunicando y todo lo demás, y entre todos vamos llegando a algo. Sé que les cuesta mucho oral esta materia porque tiene mucha terminología difícil de aprender, y que por ahí si la ven escrita la reconocen, y oral es más difícil porque tienen que organizar, desarrollar. Pero bueno, vemos cómo se van dando las cosas. Profe, y los finales sí son oral y escrito. Sí, por lo pronto sí. El año pasado fueron escritos nada más, pero ahora nos está pidiendo la Facu que se hagan oral y escrito. Ya lo vamos a ir viendo. Capaz que haya posibilidades de que sean presenciales inclusive. Depende cómo sigan las cosas. No las clases, sino el examen final. Ah, bien, gracias, profe. Bien. Bueno, chicos, ahora sí los dejo. Si no hay más dudas. Y la clase que viene vamos a ver aparatos respiratorios. Ya les voy a subir todo lo que vimos la clase pasada, esta clase, y también les voy a anticipar la información de respiratorio, cosa que si lo quieren leer y van preguntando, van entendiendo más cuando vamos viendo la clase. Que tengan un buen fin de semana. Chao, Gracias. profe, igualmente. Muchas gracias.